Buenas tardes, bienvenidos a esta reunión de celebración de Hanukkah Navidad 2021 del Instituto Superior de Estudios Religiosos, ISER. Como todos los años, nos reunimos para celebrar estas dos festividades que en el judaísmo y en el cristianismo representan una importante tradición de nuestras convicciones. Quiero señalar, y ya lo he dicho otras veces, que esta idea de celebrar el fin de año y las actividades con una reunión especial de tipo cultural fue tempranamente desde el comienzo de ISER, desde el año 1968, una idea de uno de sus fundadores, el rabino Marshall Meyer, y él solía convocar a esta reunión en el seminario rabínico, y se trataba además de una celebración con algunas oraciones y algunos cantos. Era también un brindis, una ocasión de que los miembros concurrieran con sus familias, con sus hijos, sus esposas, algunos amigos, también iban otros colegas que no formaban parte del instituto y alumnos. Era realmente una celebración muy cálida y todos lo esperábamos con mucho gusto. Nunca hemos dejado esta tradición. Y ahora, desde hace 3 años, por esta problemática de la pandemia, tenemos que hacerla de un modo virtual, pero esperamos que en un futuro no demasiado remoto podamos volver a reunirnos presencialmente en algún templo para celebrar estas dos festividades. En esta ocasión, esta festividad, que en la tradición judía es llamada también la fiesta de las luminarias, me parece que resulta particularmente importante porque también en la tradición cristiana, en el Evangelio de Juan, se hace referencia a la venida de Jesús como luz del mundo. Esta idea de la luz vinculada a la manifestación de la divinidad no es solamente una cuestión teórica o una cuestión de tradiciones textuales, sino que fundamentalmente hace a nuestra vida la iluminación de nuestro interior, de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos más profundos. Este año vamos a tener justamente una primera lectura que será del libro primero de los Macabeos, en su capítulo cuarto, donde se nos narra cómo surge la festividad de las luminarias y esta celebración de 8 días, cuando el templo que había sido profanado se reconstruye y se santifica nuevamente. El templo, que también es una imagen de nuestro propio ser, de nuestro ser interior, se reconstruye, y eso es una festividad. Esta es una idea muy importante. Luego vamos a escuchar al Hassan Marcelo Garfunkel, que nos va a hacer escuchar una melodía que se canta luego de encendidas las velas. A continuación, la rabina Graciela Grinberg nos ofrecerá su reflexión sobre esta festividad y la tradición judía al respecto. A continuación, pasando a la celebración cristiana, tendremos la lectura del prólogo del Evangelio de San Juan, donde se habla precisamente de Cristo como luz del mundo. Luego tendremos una participación de Dulce Santiago, que nos habla de las tradiciones culturales a través de la poesía y de los villancicos, cómo van cambiando a medida que también cambia la cultura, y nos ofrece la lectura de algunos villancicos modernos que hacen también a esta reflexión actual y su importancia de lo que en el fondo festejamos con la Navidad como valor humano, que es la familia, que es el nacimiento, la celebración de la continuación de la vida.
Y por último, Laura Buich nos hace una reflexión sobre la participación de la educación religiosa, si las escuelas, en estas celebraciones, y hace una serie de preguntas problemáticas acerca de cómo debemos y podemos continuar con esta importante labor educativa. Y cerramos entonces con el canto Hadia Nadia de... Lectura del libro primero de los Macabeos, capítulo cuarto. Purificación y dedicación del templo. Judas y sus hermanos se dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Se reunió todo el ejército y subieron al monte Sión. Cuando vieron el santuario desolado, el altar profanado, las puertas quemadas, arbustos nacidos en los arrios como en un bosque o en un monte cualquiera, y las salas destruidas, rajaron sus vestidos, dieron muestras de gran dolor y pusieron cenizas sobre sus cabezas. Cayeron luego rostro en tierra, y a una señal dada por las trompetas, alzaron sus clamores al cielo. Judas dio orden a sus hombres de combatir a los de la ciudadela hasta terminar la purificación del lugar santo. Luego eligió sacerdotes irreprochables, fieles a la ley, que purificaron el lugar santo y llevaron las piedras contaminadas a un lugar inmundo. Deliberaron sobre lo que había de hacerse con el altar de los holocaustos que estaba profanado. Con buen parecer acordaron demolerlo para evitarse un aprobio, dado que los gentiles lo habían contaminado. Lo demolieron, pues, y depositaron esas piedras en el monte de la casa, en un lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre ellas. Tomaron luego piedras sin labrar, como prescribía la ley, y construyeron un nuevo altar como el anterior. Repararon el lugar santo y santificaron el interior de la casa y los atrios. Hicieron nuevos objetos sagrados y colocaron dentro del templo el candelabro, el altar del incienso y la mesa. Quemaron incienso sobre el altar y encendieron las lámparas del candelabro que hicieron en el templo. Pusieron panes sobre la mesa, colgaron las cortinas y dieron fin a la obra que habían emprendido. El día 25 del noveno mes, llamado Quislén, del año 148, se levantaron al romper el día y ofrecieron sobre el nuevo altar de los holocaustos que habían construido un sacrificio conforme a la ley. Precisamente fue inaugurado el altar con cánticos, cítaras, arpas y címbalos, en el mismo tiempo y el mismo día en que los gentiles lo habían profanado. El pueblo entero se postró rostro en tierra y bendijo al cielo que los había conducido al triunfo. Durante 8 días celebraron la dedicación del altar y ofrecieron con alegría holocaustos y el sacrificio de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y pequeños escudos. Restauraron las entradas y las salas y les pusieron puertas. Vivísima fue la alegría que reinó entre el pueblo, y el ultraje inferido por los gentiles quedó borrado. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, decidió que cada año a su debido tiempo y durante 8 días, a contar del 25 del mes de Caleb, se celebrara con alborozo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Por aquel tiempo levantaron en torno al monte Sión altas murallas y fuertes torres, no fuera que otra vez se presentaran como ante los gentiles y lo pisotearan. Puso Judas en él una guarnición que lo defendiera, y para que el pueblo tuviese una fortaleza frente a Idumea, fortificó Ben-Sur. Ma'otsur Yeshuati lechana eleshabeach tikom beit tefilati vesham toda nezabeach le'etachin matbeach mitzaram nabeach Azekmor beshir mizmor Chanukata mizbeach
Azekmor beshir mizmor Chanukat hamizbeach. Quiero compartir con ustedes hoy una historia real que me llegó y que refleja realmente los sentimientos que tenemos por esta festividad de Hanukkah, tan especiales y únicos. Hace varios años un médico del sur de Francia se puso en contacto conmigo. Su nieta estaba enferma, sus médicos estaban desconcertados ante una enfermedad que desconocían. Me pidió, después de leer varios de mis artículos, que le dijera qué hacer. Su nieta tenía síntomas que parecían coincidir con aquellos que yo había escrito, y él me preguntó si lo podía ayudar. Durante muchos meses colaboré con la niña francesa y sus médicos por teléfono y por fax, dirigiendo sus pruebas de diagnóstico. Finalmente tuvimos un diagnóstico y les dije qué debían hacer. Al cabo de unos meses tuvo una milagrosa recuperación. Sus abuelos expresaron su profundo agradecimiento y me dijeron que si algún día viajaba a Francia, que lo llame para encontrarnos personalmente. En el verano de 1996 fui invitado a hablar en una gran reunión científica internacional que se realizó en Niza, Francia. Les avisé que estaría allí y recibí una invitación para ir a su casa a cenar. Durante la cena me dijo que su esposa estaba enferma y que no se sentía bien, pero había insistido en participar de la reunión. Después de la cena nos sentamos en el salón, saboreamos coñac. Después de un tiempo la mujer me preguntó: «Mi esposo me dice que usted es judío». Hablamos sobre judaísmo, pero ella estaba especialmente interesada en la festividad de Hanukkah. Yo no entendía por qué. Una vez que había terminado de contestar todas sus preguntas, ella me dijo: «Tengo algo que quiero darle». Ella desapareció y regresó minutos más tarde, con un paquete envuelto en una tela gastada y antigua. Comenzó a hablar lentamente. Cuando era una niña de 8 años, durante la Segunda Guerra Mundial, las autoridades alemanas llegaron a nuestro pueblo y a las casas de todos los judíos. Mi mejor amiga en ese momento era una niña de mi edad que se llamaba Janet. Una mañana vi cómo su familia era obligada a punta de pistola a subir en un camión. Corrí a mi casa a contarle lo sucedido a mi madre y preguntarle a dónde se fue Janet. Los alemanes tomaron todo lo de valor, salvo las cosas judaicas, que lanzaron a la calle. Cuando me acerqué, vi un objeto en la calle, lo tomé y me acordé que Janet y su familia lo usaban para encender velas. Pensé, lo voy a tener hasta que Janet regrese, pero ella y su familia nunca regresaron. Hizo un silencio y lentamente tomó un sorbo de brandy. Muchos años mantuve este paquete en secreto, esperando una señal para saber a quién entregárselo. Esperaba algo y no sabía qué. Ahora sé lo que estaba esperando. Lo esperaba a usted, a un judío, que ayudó a nuestra nieta a curarse, y es a usted quien puedo entregarle este pequeño paquete. Sí, sus temblorosas manos me lo dieron. Lentamente quité el paño que lo cubría. Al abrirlo vi una menorá, pero diferente de cualquier otra que yo había visto antes, hecha de latón, con 8 pequeños recipientes donde colocar el aceite y las mechas, y un noveno más alto que los otros. Tenía una arandela en la parte superior, y la mujer mencionó que recordaba que la familia de Janet lo colgaba en el pasillo de su hogar. Cuando lo envolví, comencé a llorar. No sabía qué decir. Ella me dijo: «Estas luces no deben volver a apagarse». Este Hanukkah, como lo he hecho en los últimos años, encendemos la menorá una vez más, para ver su luz, una luz que nunca dejaremos que se apague. Esa es la promesa que nos hicimos y que le hicimos a Janet aún sin conocerla. Esta historia me la envió el doctor Blake Glass, quien es profesor de medicina y pediatra en el Medical College de Ohio. La historia de Hanukkah es la eterna lucha del pueblo judío por seguir siendo judíos en un mundo no judíos. Es la lucha de los pocos contra los muchos, de los débiles contra los fuertes. Hanukkah es la reinauguración del templo y de volver a tener una vida judía allí. Es reforzar nuestra identidad. Es saber que luego de la oscuridad siempre viene la luz. Como dijo el Rav Kook, toda persona debe saber y entender que dentro de sí hay una vela que arde y depende de cada uno mantenerla iluminada. Depende de nosotros
que las velas de la espiritualidad nunca se apaguen. Hag Urim Sameach Be, feliz Navidad para todos. Lectura del prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio la palabra existía, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien diera testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron, pero a todos los que la recibieron le dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria. Gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Hola, nuevamente estamos frente a la celebración de la Hanukkah Navidad, esta celebración tan significativa para la tradición judeocristiana y donde desde el arte y desde la música se han ido reflejando las distintas formas en que hemos ido celebrando, festejando esta tradición. Tengo conmigo un libro que es de Emilio Breda, Los villancicos del Ángel Gabriel, con ilustraciones de Raúl Soldi y de Nora Borges, que traen precisamente la manera en que estos villancicos han ido reflejando cómo hemos cambiado nuestra forma de celebrar esta festividad. Y trae villancicos del viejo mundo, de la época colonial y también de la época actual. Van mostrando estas diferencias en que los seres humanos festejamos y celebramos. Antes parece haber sido de una manera mucho más comunitaria, participativa, donde en las ciudades se iba realizando en las calles, acompañando de los sonidos de los campanarios y participando de una manera mucho más comunitaria en su festejo o en su celebración. En cambio, ahora se ha vuelto, podríamos decir, de una manera mucho más interior. El villancico del Ángel Lustrabotas refleja de alguna manera cómo en la ciudad se da hoy esta realidad tan diferente en la forma en que festejamos la Navidad. El Ángel Lustrabotas está en la calle Corrientes o en el hall de una estación, en el 11, Chacarita, Retiro, Constitución. Es el Ángel Lustrabotas que pone brillo a los pasos en las veredas porteñas a cada malevo guapo. En su cajoncito reo, sus betunes y sus trapos, va errante por la ciudad buscando un par de zapatos. Zapatos grandes, pequeños, marrones, blancos o negros.
un par en donde dejar las lunas de 2 espejos, en donde puedan quedar los destellos de un lucero para mirar las baldosas con ojos vivos y nuevos. La noche llega en el día y el día llega en la noche, la ciudad, el humo, el ruido y el compás de los relojes. Y en medio de la locura de la gente caminando, pasa el ángel la franela con ritmo febril de tango. De alguna manera expresa esa rapidez, esa velocidad en que vivimos hoy y que nos lleva a que lo consideremos solamente un festejo interior en nuestras casas, olvidándonos de aquellos que no tienen esa posibilidad, no tienen un dónde ir a festejar, tampoco tienen el sonido de los campanarios, tampoco tienen festejos en las calles. Y la Navidad, de alguna manera, se ha vuelto entonces una celebración personalizada, familiar, pero ha dejado de ser un festejo comunitario, ha dejado de ser una participación de todos en esta gran celebración que renueva el renacimiento cada año de un nuevo comienzo y que nos invita a celebrar la vida. Sin embargo, hemos olvidado muchas veces o hemos dejado en la calle a muchos que no tienen esta posibilidad de ir a dónde celebrarlo. Bueno, que cuando lo festejemos en nuestras casas tengamos presente a esos ángeles lustrabotas que están en las calles y que no tienen un dónde o un con quién festejar la Navidad. Bueno, muchas gracias. Desde el Instituto Superior de Estudios Religiosos queremos compartirles en este caso una reflexión vinculada a las estampas navideñas en los colegios confesionales, esas que replican hacia fin de año en los actos las semblanzas, la liturgia y la estética particular de estos tiempos. Se conjugan así en rituales que representan de alguna manera el nacimiento, el pesebre, la estrella de Belén y cada uno de los integrantes del alumbramiento. Las palabras que recurren en esas formas de expresión religiosa y escolar a la vez merecen ser contempladas a la luz del mensaje de la buena nueva que ellas transmiten. Estos son aspectos para pensar y reflexionar en el tiempo de celebraciones, de cómo y de qué manera se traducen estas subjetividades religiosas al interior de la catequesis o pastorales en ámbito escolar o educativo. Por ello, y solamente para dejar planteado esta cuestión y las cavilaciones en torno a ello, que aprovecho la oportunidad para hacerles llegar a quienes deseen estas problematizaciones para continuar pensando. Así, palabras como amor, paz, luz, dar a luz, promesa, etc., son parte de la discursividad de la escena representada. María, José, el Padre, hoy celebramos este año, además del reconocimiento de la paternidad de José, el niño que sostienen en sus brazos aferrados, lo vinculamos con lo más humilde de cada uno de nosotros. En mis avances intento compartirles, próximamente seguro saldrá en la revista Dialogando, algunos alcances de estas formulaciones o planteos. Aprovecho entonces para agradecer a las autoridades del ISER, a la rabina Graciela Grimberg y a Celina Lertora Mendoza por liderar este espacio donde nos aproximamos no solo a la reflexión religiosa en general, sino en particular
a la historia de la educación y a la educación religiosa en este sentido. Muchísimas gracias. Están invitados entonces a ir al blog del Instituto Superior de Estudios Religiosos y también a la revista Dialogando para las sucesivas publicaciones. Muchísimas gracias. Avanarima nesvavavuka yahat pona shira Hanukkah Mahakavimanaknu diglei ramnachon Bayevanim nilchamanu velanu anitzachon Perak el perak zehir gadol nishzor lerosh amenatzeach Makavi